Después de la muerte de su suegra, Valia acudió a la lectura del testamento, y allí la esperaban su marido y su amante con un recién nacido en brazos. Pero cuando el abogado leyó las últimas palabras de la suegra, antes de que continuemos, por favor escriban de qué país están viendo este video. Disfruten de la escucha. La noticia de la muerte de Ana Petrovna llegó como un trueno en un cielo despejado. Valia se tambaleó, llevándose la mano al pecho. A pesar de que en los últimos años su suegra había estado gravemente enferma, la noticia la tomó por sorpresa. No eran parientes de sangre, pero el vínculo entre ellas era más fuerte que el de muchas madres e hijas. Ana Petrovna siempre había apoyado a Valia. Veía en ella lo que ni siquiera Igor notaba: su bondad, su fuerza, su ternura. Junto con la noticia del fallecimiento llegó también la invitación oficial a la lectura del testamento. Eso significaba que la suegra había decidido dejarle algo. Todo lo que Valia quería era simplemente recordar a Ana Petrovna con gratitud y amor. El día de la lectura del testamento amaneció gris y lluvioso, a tono con el estado de ánimo de Valia. Se puso un vestido negro estricto, intentando ocultar bajo él el temblor de la emoción. Al acercarse al edificio del despacho jurídico, respiró hondo, reuniendo fuerzas. Y entonces su mirada cayó en la entrada. Allí estaba Igor, pero no solo. A su lado, con una sonrisa presumida, se encontraba Alina, joven y maquillada como una muñeca. En sus brazos llevaba un bulto del que salía un leve llanto, su hijo. El mundo de Valia se dio vuelta en un instante. Lo sabía, lo había sospechado durante mucho tiempo, pero verlo con sus propios ojos, así, de golpe, fue insoportable, como un fragmento de vidrio desgarrándole el corazón. Alina, al notar a Valia, ni siquiera se molestó en disimular su triunfo. Solo había frialdad y arrogancia en su mirada. Igor siempre la había considerado débil, sin carácter, inútil. Él necesitaba a una Alina brillante y descarada, capaz de todo por alcanzar sus objetivos. Valia sintió náuseas subiendo por su garganta. Quería darse la vuelta y huir, desaparecer para no volver a ver a esas personas nunca más. Pero algo dentro de ella, orgullo, terquedad, deseo de saber la verdad, no se lo permitió. No sabía exactamente qué, pero decidió quedarse. Reuniendo toda su voluntad, Valia subió lentamente los escalones. Igor y Alina se apartaron para dejarla pasar, dedicándole miradas burlonas. En la sala de recepción del despacho jurídico, el abogado los saludó cortésmente con un gesto y los invitó a sentarse. Igor y Alina se acomodaron enfrente. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Se sentía la tensión en el aire, en el tic-tac del reloj de pared, en el olor a papel viejo y muebles pulidos. Valia solo deseaba no tener que mirarles a la cara. Finalmente, el abogado Smirnov carraspeó y rompió el silencio. «Bien», dijo con voz calmada. «Nos hemos reunido aquí para la lectura del testamento de la fallecida Ana Petrovna Ivanova. Están presentes todas las partes interesadas, su hijo Igor Ivanovich, su...» Hizo una pausa mirando a Alina, acompañante Alina y la esposa Valentina Ivanova. Valia se estremeció al oír la palabra esposa. Formalmente todavía era la esposa de Igor, pero en realidad su matrimonio había terminado el día en que lo vio por primera vez con Alina. El abogado Smirnov abrió una gruesa carpeta y sacó varias hojas. Las estudió atentamente, se ajustó las gafas y miró a los presentes. Antes de proceder a la lectura, deseo informarles que al testamento se adjunta una carta de Ana Petrovna. Se leerá después del testamento propiamente dicho. Carraspeó una vez más y comenzó a leer. Su voz sonaba monótona e impasible, pero Valia captaba cada palabra, cada frase. Yo, Ana Petrovna Ivanova, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria sólida, por la presente, testamento todos mis bienes muebles e inmuebles. Enumeró el apartamento en el centro de la ciudad, la casa de campo, las cuentas bancarias, las acciones. Valia escuchaba como en una niebla. Todo le parecía irreal, lejano. No esperaba nada. Todos los bienes antes mencionados los legó a Valentina Sergeyevna Ivanova. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Valia no podía creer lo que oía. ¿Todo esto para ella? Igor y Alina se miraron perplejos, atónitos, como si no entendieran lo que estaba pasando. El abogado Smirnov continuó,
sin prestar atención a sus reacciones. En caso de que Valentina Ivanova renuncie a la herencia, esta pasará a un fondo benéfico de ayuda a niños con enfermedades oncológicas. Valia salió del estupor. No pensaba renunciar, no porque necesitara el dinero, sino porque era el último deseo de Ana Petrovna y ella debía cumplirlo. Igor no aguantó más. «Esto es un error», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Mi madre no pudo hacer esto». Alina lo apoyó, levantándose también. «Esto es una falsificación», chilló. «Este abogado es un estafador». El abogado Smirnov los miró tranquilamente por encima de las gafas. «Entiendo su sorpresa», dijo con voz serena. «Pero el testamento fue redactado conforme a todas las exigencias legales y está debidamente notariado. Tienen derecho a impugnarlo en los tribunales, pero debo advertirles que las posibilidades de éxito son extremadamente bajas». Igor apretó los puños. No podía creer que su madre lo hubiera desheredado por completo. Siempre había estado seguro de que todo sería para él, el único hijo. ¿Y esta ratoncita gris, Valia, iba a recibirlo todo? «Tú le metiste algo en la cabeza», le gritó a Valia. «Tú, maldita». Valia se estremeció por el grito. No entendía por qué la odiaba tanto, qué le había hecho ella. «Igor, basta», intentó detenerlo Alina. «No te humilles». Pero Igor estaba fuera de sí. Estaba furioso, humillado, destrozado. El abogado Smirnov levantó la mano pidiendo silencio. «Les ruego que mantengan el orden», dijo. «De lo contrario me veré obligado a llamar a la policía. Y como ya mencioné, al testamento se adjunta una carta de Ana Petrovna. Creo que les interesará escucharla». Sacó otra hoja y comenzó a leer. Ahora su voz tenía un matiz de profunda tristeza. «Mi querida Valia, si estás leyendo esta carta, significa que ya he dejado este mundo. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. No fuiste solo mi nuera, fuiste mi hija. Me cuidaste, me apoyaste, me quisiste. Sé que Igor no te valora, que te ha causado mucho dolor, pero yo creo en ti, Valia. Sé que eres una mujer fuerte y sabia. Mereces la felicidad y quiero que la encuentres». La voz del abogado tembló, carraspeó y continuó. «Igor, estoy muy decepcionada contigo. Sé de tu relación con Alina. Sé que pronto tendrán un hijo. No te juzgo, pero me duele ver cómo traicionaste a Valia. Ella fue una esposa fiel, te amó con todo el corazón, y tú la engañaste, la humillaste, la traicionaste. No puedo dejarte mi patrimonio. No quiero que lo gastes en tus aventuras. Quiero que sirva para que Valia comience una nueva vida, para que tenga la oportunidad de ser feliz. Adiós, hijo. Espero que algún día comprendas tu error». Valia escuchaba la carta de Ana Petrovna con lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía que su suegra estaba al tanto de la traición. Igor no podía creer que su madre pensara así de él. Siempre se había considerado su favorito. Pensaba que ella le perdonaría todo. Alina guardaba silencio. En su rostro se leía decepción y rabia. Comprendió que sus sueños de una vida rica se derrumbaban en un instante. Tras terminar de leer la carta, el abogado guardó silencio. Nadie dijo nada. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, en sus sentimientos. Valia levantó la vista y miró a Igor. Lo miró y sintió una oleada de emociones complejas. Lástima, ira, dolor y quizás un resto de amor. Todavía lo amaba, a pesar de todo, pero sabía que no podría perdonarlo. El abogado Smirnov habló. «Así pues, el testamento de Ana Petrovna ha sido leído. Si no tienen preguntas, son libres de marcharse». Alina, que hasta ese momento solo había observado con irritación, de repente cambió de expresión. Comprendió que sus sueños de una vida sin preocupaciones se desmoronaban ante sus ojos. «¿Cómo es posible?», exclamó dirigiéndose a Igor con desesperación genuina. «Tú dijiste que todo sería nuestro, que tu madre te adoraba y nunca te dejaría sin herencia». Igor guardaba silencio, con la cabeza baja. Le daba vergüenza mirar a Alina a los ojos. Él mismo se había creído su propia mentira. Alina, al ver que no había nada más que esperar, empujó a Igor a un lado. «Eres un fracasado sin dinero», le escupió. «No necesito a un hombre como tú». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo del despacho con el niño en brazos, dejando a Igor completamente solo. Él ni siquiera intentó detenerla.
En ese momento ya le daba igual todo. Valia observaba la escena con una sensación de distanciamiento. Le daba pena a Igor, pero esa pena se mezclaba con desprecio y dolor. Veía cómo se derrumbaba su mundo, cómo lo traicionaban quienes ayer le juraban amor y lealtad. Pero también entendía que él mismo era el culpable de su desgracia. Igor, al recobrar el sentido, se volvió hacia Valia. Tenía lágrimas en los ojos. «Valiusha, perdóname», susurró tomándola de la mano. «Fui un idiota, cometí un error terrible. Por favor, dame una oportunidad de arreglarlo todo». Valia retiró la mano. Su mirada era fría. «¿Arreglar qué, Igor?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. «¿Volver el tiempo atrás? ¿Olvidar tu traición? ¿Olvidar a tu hijo?» «No, Igor, eso es imposible». Igor se arrodilló. «Por favor, Valiusha», suplicó. «Sé que no merezco perdón, pero no me queda nada. Alina me abandonó. Estoy solo. Por favor, ayúdame. Comparte conmigo parte de la herencia. No tengo a dónde ir». Valia lo miró desde arriba en silencio. Veía su desesperación, su humillación, pero también recordaba todo el dolor que él le había causado. Noches sin dormir, lágrimas, decepciones. Recordaba cómo había traicionado su amor y su confianza. «Igor», dijo finalmente con voz firme y decidida, «entiendo que ahora lo estás pasando mal, pero no voy a ayudarte. Tú elegiste tu camino, tú destruiste tu vida. No voy a pagar por tus errores». Igor levantó hacia ella unos ojos llenos de lágrimas. «Pero Valiusha, ¿cómo es posible? Éramos una familia. Vivimos tantos años juntos. ¿De verdad no puedes perdonarme?». Valia negó con la cabeza. «Perdonar, tal vez, pero olvidar, nunca. Y volver al pasado, no pienso hacerlo. Traicionaste no solo a mí, Igor. Te traicionaste a ti mismo. Traicionaste nuestro amor. Así que, por favor, déjame en paz. Mi vida está comenzando de nuevo». Se dio la vuelta y salió del despacho sin mirar atrás. Igor quedó de rodillas, completamente solo, rodeado por los restos de sus sueños rotos. Había llegado tarde. Lo comprendió demasiado tarde. Había perdido todo lo que le importaba y solo podía culparse a sí mismo. Intentó llamarla una vez más, suplicarle perdón, pero al ver su rostro decidido y su mirada fría, entendió que era inútil. La había perdido para siempre. Igor salió del edificio cegado por la luz del sol. Le parecía que el mundo entero se había vuelto en su contra. No sabía qué hacer ni a dónde ir. En ese momento tomó conciencia de la magnitud de su error. Había perdido no solo a Valia, sino también a sí mismo. Se había convertido en una persona cruel, egoísta y sin sentimientos. Había traicionado sus principios, sus ideales, su amor. ¿Y Valia? Valia caminaba por la calle mirando hacia adelante con seguridad. Se sentía libre e independiente. Había pasado por el dolor y la traición, pero no se había quebrado. Se había vuelto más fuerte y más sabia. Sabía que delante de ella la esperaba una nueva vida llena de posibilidades y esperanza. Su vida había dado un vuelco total. Ayer era una sombra disuelta en el hogar y en la devoción a su marido. Hoy era la dueña de una herencia considerable y dueña de su propio destino. Decidió empezar desde cero. Los preparativos no fueron largos. Valia tomó solo lo esencial. Las cosas que le recordaban el pasado las dejó en el apartamento. El abogado Smirnov la ayudó con los documentos y con la venta de la casa. También le recomendó un pequeño pero prometedor pueblo para cambiar de residencia. «Allí es tranquilo, apacible», le dijo. «Y la gente es amable, justo lo que necesitas ahora». Valia alquiló un pequeño apartamento en las afueras y destinó la mayor parte del dinero a comprar un local antiguo pero acogedor en el centro del pueblo. Antiguamente había sido una librería, pero llevaba años vacío. Valia vio inmediatamente su potencial. Allí abriría un café, su café. La reforma duró varios meses. Valia supervisaba personalmente cada etapa, invirtiendo no solo dinero, sino también el alma. Ella misma elegía los papeles pintados en tonos cálidos y suaves, encargaba muebles de madera a un artesano local, seleccionaba cortinas con estampado floral. Quería crear un lugar donde la gente pudiera descansar del ajetreo urbano, tomar una taza de café aromático y simplemente hablar de corazón a corazón. Lo llamó Uyut,
acogida. Así quería que fuera su café, acogedor y hospitalario. La inauguración fue modesta. Valia simplemente colgó un cartel de «Abierto» en la puerta y esperó a los primeros clientes. No tardaron en llegar. Las primeras en entrar fueron dos señoras mayores que vivían cerca. Examinaron el menú durante largo rato, le preguntaron a Valia sobre sus planes y finalmente pidieron té con pastelitos. Valia esperaba su veredicto con el corazón en un puño. «¿Sabes, querida?», dijo una de ellas tras probar un bocado. «Aquí está muy bien, y los pastelitos están riquísimos, como los hacía mi abuela». Valia suspiró aliviada. Era su primera victoria. Poco a poco, en Uyud empezaron a venir clientes habituales, madres jóvenes con niños, estudiantes cansados de estudiar, parejas mayores buscando un rincón tranquilo para conversar. Valia intentaba encontrar el enfoque con cada uno, escuchar, apoyar, simplemente sonreír. Florecía ante los ojos de todos, llenándose de nueva energía y confianza. Ella misma horneaba pasteles y tartas siguiendo las recetas antiguas de Ana Petrovna. Su tarta de manzana se convirtió en la verdadera seña de identidad del café. El aroma de la repostería fresca se extendía por todo el vecindario, atrayendo nuevos clientes. A veces, por las tardes, cuando el café se quedaba tranquilo, Valia recordaba a Igor. No sentía odio hacia él, solo una ligera tristeza. Comprendía que él mismo había destruido su vida y, en el fondo, le daba un poco de pena. Pero la pena no significaba perdón. Valia sabía que nunca podría olvidar su traición. Lo había soltado de su corazón, liberando espacio para un nuevo amor, para una nueva vida. Una tarde, al cerrar el café, Valia miró el letrero. Uyut. Sí, esa palabra describía perfectamente su vida ahora. Acogida, calidez, amor, felicidad. Todo eso lo había encontrado allí, en ese pequeño pueblo, en ese acogedor café. Varios meses pasaron para Valia como en una niebla hecha de días laboriosos y alegría tranquila. Una mañana, mientras Valia preparaba la apertura limpiando los grandes ventanales, lo vio. Igor. Bajo las ráfagas del viento otoñal parecía demacrado, envejecido, como si los años se hubieran abatido de golpe sobre sus hombros. En sus ojos se leía cansancio y una especie de resignación. Valia se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco. No esperaba verlo allí, ni en ese momento. Se dio la vuelta fingiendo no haberlo visto. Pero Igor ya se acercaba al café con paso lento y pesado. Respiró hondo intentando calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Igor se detuvo frente a la entrada de Uyud sin decidirse a entrar. Miró el letrero durante largo rato, como intentando reunir valor. Valia lo observaba desde detrás del cristal, tratando de mantener una expresión impasible. Finalmente, él tomó aliento y empujó la puerta. La campanilla sobre la entrada sonó melodiosamente. Valia dejó el trapo y lo miró con una calma fría. En el café había pocos clientes, solo unas pocas personas conversaban tranquilamente tomando café. Todos se quedaron quietos un instante al sentir la tensión en el aire. Igor se acercó al mostrador donde estaba Valia. La miró en silencio, como buscando las palabras adecuadas. «Hola, Valia», dijo con voz ronca e insegura. Valia no respondió al saludo. Lo observaba atentamente, intentando encontrar en su rostro, aunque fuera una chispa de arrepentimiento, un atisbo del antiguo Igor al que una vez había amado. Pero solo veía la sombra de un hombre roto por la vida y por sus propios errores. «¿Qué quieres, Igor?», preguntó con tono neutro, sin mostrar emoción. «He venido a pedirte perdón», balbuceó bajando la mirada. «Sé que actué de forma horrible, sé que te causé mucho dolor». Valia sonrió con amargura. «¿Perdón? ¿De verdad crees que tus palabras significan algo ahora? Destruiste mi vida, Igor. Pisoteaste mi amor. Me traicionaste de la forma más vil. ¿Y ahora vienes simplemente a pedir perdón?» «Lo sé que no cambiará nada», respondió Igor con voz temblorosa. «Pero tenía que decírtelo. Vivo con esta carga todos los días». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Valia cruzando los brazos. «¿Que te tenga lástima? ¿Que te perdone?» «No espero que me perdones», dijo Igor. «Solo quiero que sepas que me arrepiento, que entiendo qué error cometí». «¿Te arrepientes?»,
repitió ella con desprecio. No te arrepientes de mí, sino de tu bienestar, de tu comodidad. Igor levantó hacia ella unos ojos llenos de dolor y desesperación. No es verdad, Valia. Me arrepiento de haberte perdido. Tú eras lo mejor que había en mi vida. Por un instante la mirada de Valia se suavizó, pero inmediatamente apartó ese sentimiento. Ya no podía permitirse creerle. Había mentido demasiadas veces. La había traicionado demasiadas veces. Era demasiado tarde. Demasiado tarde, Igor, dijo con firmeza. Demasiada agua ha pasado bajo el puente. Tú mismo lo destruiste todo. Lo sé, respondió él. Solo quería verte una vez más, ver que eres feliz. Soy feliz, confirmó Valia. Soy feliz sin ti. Igor asintió, como aceptando sus palabras. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida. Igor, lo llamó Valia. Él se detuvo y se giró. No vuelvas aquí nunca más, dijo ella. No me molestes. Quiero olvidar de ti, del pasado. Quiero vivir mi vida. Igor no respondió nada, solo asintió y salió del café. La campanilla sonó por última vez anunciando su partida. Valia lo miró hasta que desapareció de su vista. Sintió como si un enorme peso se hubiera caído de sus hombros. Ya no sentía ni rabia ni rencor, solo alivio y sensación de liberación. Se volvió hacia los clientes que habían observado la escena con curiosidad. «Perdonen por esta escena», dijo intentando sonreír. Los clientes le sonrieron en respuesta, mostrando que lo entendían todo. Valia se acercó a la ventana y miró la calle. Igor ya no estaba. Volvió a tomar el trapo y continuó limpiando los cristales. El sol brillaba intensamente, iluminando su rostro y llenando su corazón de calor. Se sentía libre y feliz. Había recuperado su dignidad, y eso era lo más importante.